Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer pues el diseño ya de la fuente como tal. Vamos a sacar ciertos elementos que nos van a hacer falta. Por ejemplo, las borneras. Este es un puente de Dios que no lo encontré en el FreeSync, entonces tocó como crear los pads, más o menos como cree uno que debe de ir, pero si no se ajusta el tamaño, pues tocaría empezar a moverlos hasta ajustar realmente lo que se requiere. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer eso, a aprender a diseñar esa parte, porque puede ser, por ejemplo, que el puente de Dios no le cuadre del tamaño que necesite, entonces lo separamos y ya quedó arreglado el problema. Igual ese puente de Dios es flexible, se deja manipular sus pines, pero la idea es que, bueno, nos quede lo mejor posible, ¿no? Ahora, vamos a eliminar todos estos elementos que tengo acá. Los voy a eliminar y vamos a crear un nuevo proyecto. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes saben que el FreeSync es un programa, ¿cierto? Que lo descargamos desde la página original, pues es la página de ellos, FreeSync, y le va a generar o su descarga un ejecutable. Al abrir ese ejecutable, pues llegamos a esta interfaz que tenemos acá. Esta interfaz permite hacer varias cosas. Primero, crear dispositivos en protoboard, esquemáticos o PCBs. Sin embargo, lo ideal es que todo se monte por lo menos en un esquemático y después del esquemático lo pasemos a PCB. Como realmente no encontré el puente de diodos, ¿cierto? Yo no lo encontré, entonces lo que vamos a hacer con ese puente de diodos es que lo vamos a crear. Por ese pequeño limitante yo ya no podría hacer esquemático. ¿Por qué? Porque yo voy a crear algo que es propio del PCB que no aparece en el esquemático en ninguna de sus librerías. Por eso solamente voy a trabajar esta parte. Para hacer esa conexión te voy a explicar varias cosas. Primero, para eso voy a hacer uso de este puente de diodos. Hay varios tipos, hay redondos, hay superficiales, hay de mayor potencia y este es como el más común. Yo voy a trabajar este. Si no le cuadra, usted tiene otro, pues lo que tiene que hacer es adecuar sus necesidades a su PCB. Y ahí es donde viene la magia pues de esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para entender eso tenemos que tener 4 pines. Ojalá que vieran las dimensiones que no las dan. De hecho este es a 2 amperios, 400 voltios, pero eso no cambia mucho. Y eso nos genera lo siguiente. Son 2 entradas en alterna, una salida negativa y una salida positiva. Significa que mirándolo de frente, el primer pin sería positivo, las 2 de alterna y el tercer pin negativo. Yéndonos un diseño de la fuente, tenemos entonces que el positivo va a la entrada de nuestro integrado, el M317, y el negativo va como funcionar como tierra, o sea, todos los elementos van a ir conectados ahí como si fuese una tierra. A partir de eso, entonces vamos a hacer nuestro diseño aquí. Primero, lo que vamos a necesitar son unos componentes, por ejemplo, unos terminales. Esos terminales son unas borneras. Usted puede tener varios tipos de bornera, esta o esta o esta o esta. ¿Qué sucede? Que estos 4 tipos de bornera lo que cambian es en su ancho. Aquí dice más o menos de cuánto es. Esta bornera que tenemos acá me dice que es de 7,62 milímetros de separación. Esta de acá me dice otros valores, entonces lo que cambian esos valores de separación. Yo voy a quedarme de momentico con esto. Si en dado caso eso no funciona, y habría que hacer otra, habría que poner otra, cambiarla. ¿Qué sucede con esto? Que con control y la tecla más yo puedo acercarme a unos elementos o puedo alejarme con control y la tecla menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos con control más y nos vamos a ir moviendo. Este componente acá lo vamos a traer como hacia el centro y vemos que esta es nuestra bornera. ¿Listo? Repito, lo ideal sería hacer esquemático, pero no nos va a dar porque necesitamos crear componentes. Aquí donde dice core, vamos a ir a esta parte que es como un pad. Estos pads me permiten crear unos puntos de conexión. ¿Qué sucede con los puntos de conexión? Pues que son muy pequeños. Mira, la bornera en sí viene de este tamaño y este que está acá, si yo lo analizo, mira, está muy pequeño.
¿qué podemos hacer? Podemos cambiar, por ejemplo, 0,8 de diámetro, eso aumentará el diámetro, pero que significa que si usted tiene la broca de 0,8 se le va milímetros, se le va a ir toda la pista. Entonces lo que hacemos es crearle como un espacio, un recubrimiento también de, yo lo quise crear de 0,8. Así cuando la pista entra, la broca entra aquí, pues me queda un espacio para soldar el componente. ¿Qué sucede? Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá y voy a decir que ¿cómo le decimos a eso? Mi elemento que va a conectar tiene 4 pines y van de esta manera. De pronto si me estoy como excediendo con esto, con control shift sobre como el recuadrito que me aparece allá como una sombra, los puedo seleccionar. Entonces de pronto si me quedaron muy grandes, lo voy a poner sí 0,8 sí, pero aquí lo voy a poner un 0,6 y como que toca uno por uno. Entonces más fácil eliminarlos y volverlos a hacer. Entonces voy a control C, control B. Tengan mucho cuidado porque estos son las conexiones. Esto es lo más delicado porque donde lleguen a quedar en contacto, los que no le tienen que quedar en contacto, pues va como a quemarse eso. Muy bien, dice que la entrada alterna entran a las 2 del medio. Hay que mirar, profesor, ¿y con qué polaridad deben de entrar? Pues deben entrar con cualquier polaridad porque es alterna, eso no tiene ninguna polaridad. Para los que no entiendan qué es una polaridad, es el orden en el que deben de ser conectados los elementos. Hay elementos que tienen que ser conectados al positivo de cierta manera y al negativo de otra. Pero como es alterna, es una señal que está variando en el tiempo, entonces no tiene ni positivo ni negativo, o sea que da lo mismo. Pero acá sabemos que este pin 1 va a ser, esta es la vía 1, esta vía 1 va a ser mi positivo. Como usted ahorita se acuerda, pero después se le va a olvidar, entonces a esto le vamos a poner entrada AC, dándole doble clic encima. Esa es la entrada AC. Este está acá. Este que está acá no le puedo poner nombre así como le puse al otro, pero acá me aparece texto. Entonces agregamos texto, pero tiene que ser el texto del PCB, vista PCB. Y a ese aquí donde dice logo le vamos a poner entonces que este es el positivo. Y ese positivo entonces va a ir acá. Y copiamos y pegamos y ponemos que el de abajo entonces para nosotros va a ser el negativo. Y ahí ya tenemos entonces una señalización que me dice cuál va a ser la conexión adecuada. Muy importante que todo quede muy bien señalizado para evitar inconvenientes hacia futuro. ¿Qué dice nuestro esquema? Listo. Una vez tiene esto, entonces el positivo va a la entrada de nuestro regular, el LM317. Entonces vamos a sacar el LM317. Y vemos que ese LM317, ¿cierto? Como tal acá, no tiene ningún orden en sus pines, no dice nada. Lo que vamos a ver entonces es que en el esquemático sí que aparece. ¿Cuál es? La entrada es el pin 2, el adjunto, o sea, donde vamos a manipular el voltaje es el pin 1 y la salida es el pin 3. O sea que el pin 2, que es este, va a ser la entrada, o sea que ese pin va conectado con este. Voy a correr acá. Podemos conectarlo como así, ¿listo? Y podemos tratar de juntarlo si quieren, no es necesario. Dejémoslo así. El pin 2 que es la entrada, dice aquí, el pin 2 es la entrada. De todas formas hay que revisar porque el LM317 es nuestro dispositivo. Vamos a revisar otro, a ver cómo nos da. Adjunto, salida y entrada. De hecho dice que la entrada es el 3. Entonces como ya hay ambigüedad, busquemos el datasheet. No una imagen, sino el datasheet. Regular electrónico Scalda. Vamos a ver qué me dice este electrónico Scalda. Electrónico Scalda me da un diseño donde dice cómo debemos de conectar
estos integrados. Entonces la entrada es el pin 3, correcto, no el que dice aquí. La entrada es el pin 3, por lo tanto yo debo corregir acá y decir que mi entrada va a ser el pin 3. Si yo como esto, entonces yo voy a decir que esto está acá, que dice aquí es que U1, vamos a poner el M317T, y acá vamos a agregar un texto que está aquí en Core, ya sabemos agregarlo, donde voy a poner que este va a ser la entrada, la entrada de ese integrado. Ahora, si está muy grande, podemos ancho, si de pronto está muy grande, lo podemos modificar como a 3.1, y alto, no sé, considero que está bien. Esta va a ser la entrada, muy importante, y significa que el pin 2 es la salida. Entonces, entrada, salida, out. Esta es mi entrada, salida, out. Es muy importante que quede bien señalizado, porque si no usted va a tener inconvenientes después. Y este va a ser mi control, por así decirlo. Lo ponemos aquí, ADJ. Entonces así queda nuestro integrado. Entonces la entrada es esta, la salida es esta, y este es donde va a ir conectado eso. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Un condensador de 0.1, y mi diseño, el que encontré acá, también habla de otro condensador. Ese condensador es de rizado, 0.1 es muy poquito. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner dos condensadores, capacitor, y lo vamos a poner de 0.1. Pero también podemos poner, entonces, miren esta conexión respecto a estas que están acá. Cuando la tengan así plana, significa que son montajes superficiales, no les sirve. Y este sí les sirve ya, así mismo como este que está acá. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de esas conexiones que acabo de sacar, que están al lado de acá. Ahorita lo vamos a hacer zoom. Veamos, por ejemplo, este capacitor 1, capacitor 2, vemos el PCB, ¿cierto? Y vamos a mirar que el positivo, de esto sí no puedo creer pues que se hayan equivocado. Este capacitor, el positivo, va a ir aquí, lo mismo que el positivo de este, que va a ir aquí. O sea, ambos positivos van a ir a la entrada. ¿Qué vamos a poner aquí en el PCB? Entonces vamos a poner que los positivos son el pack, este padcito que tengo acá como cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girarlo y vamos entonces a llevarlo donde mejor se acomode, que no nos va a estorbar mucho, eso sí, para que podamos entonces hacer nuestras conexiones de buena manera. Pues, al parecer aquí es una buena herramienta. Entonces lo que hacemos es que los pegamos acá. Muy importante que las pistas no le queden así con ángulo de 90, porque eso generaría un error a largo plazo de unos choques de electrones. Ya después les explico eso en clase. Estos van a la tierra y la tierra es este negativo. Para eso primero voy a conectar entonces los ¿cómo se llama? El potenciómetro. Es un resistor. Vamos a buscar el resistor y vemos que acá hay potenciómetros, y este se acerca mucho al potenciómetro real. La idea es que este quede también como hacia afuera realmente, y vemos que este potenciómetro, el pin del medio, tiene que ir conectado con uno de sus extremos, y ese es el que vamos a mandar a tierra. Este otro pin va a ir conectado a este que está acá, al control de él. Y vemos que entre en el diseño, entre ese común y la salida hay otra resistencia. Entonces sacamos una resistencia, esta es de superficie, no me sirve.
buscamos otra, también superficial, no me sirve, superficial no me sirve, superficial no, hasta que encontremos esta que sí es como la que necesito. Y esta resistencia entonces va a ir conectado, ¿cierto? Esa resistencia va a ir conectado al pin de salida y también va a ir conectado ¿cierto? Al pin de salida, y también va a ir conectado ¿a dónde? A este pin de acá. Mucho cuidado, por ejemplo, si llega a ser una cosa como estas, porque no le marca ningún error, pero ahí hay una mala conexión. ¿Listo? De hecho ya me ocurrió una mejor manera de conectarlo. Yo voy a conectarlo aquí directamente, y este pin de acá, este pin lo voy a conectar aquí por fuera. Por ejemplo, usted lo deja así, ahí hay un error porque se está conectando esta pista que va a ser de cobre, va a hacer contacto con esta pista, y entonces hay un error de conexión. Entonces ahí tiene que quedar separadito, si no nos va a quedar mal. Entonces ahí tenemos nuestra resistencia. Uno de los terminales va con el potenciómetro al puerto común y el otro va a la salida. Finalmente me faltaría por conectar las tierras, y ahí ya veo, vamos a tener una limitante, no muy grave, no se asusten, no muy grave, pero sí una limitante de todas formas. Y vamos a tener la salida. Para la salida vamos a copiar este terminal, vamos a pegarlo, y esta va a ser mi salida. Entonces ya no va a llamar entrada, sino que se va a llamar salida, y esta salida sí es en DC, y esta salida que es en DC, entonces la vamos a organizar así. Tiene que ir a tierra con un capacitor también. A esta salida tiene que ir con un capacitor. Bien. Entonces esta salida viene aquí y tiene que ir a tierra este pin de acá. Entonces para conectarlo a tierra, este pin lo vamos a conectar hasta acá. Pero como queda haciendo contactos, lo que hago es modificar la pista para que no me vaya a hacer una mala conexión. Y me faltaría un capacitor, que ese es tipo lenteja, no sirve, este que está acá sí sirve. Y ese capacitor tipo lenteja va conectado a la salida para hacer como una especie de filtro. Va conectado a la tierra y va conectado a la salida aquí. Pero entonces vamos a tener cuidado con esto que hacemos acá. Estas dos tierras van a ir unidas. Trate de que las pistas no le queden tan juntas. A veces la estética no debe primar por encima del funcionamiento. O sea, el funcionamiento es más importante que la estética. Entonces, esta pista de acá la voy a tirar por fuera, que no me quede haciendo contacto con nada. Es muy importante. Esa sería nuestra tierra. Y ahí tiene entonces su diseño como tal de una fuente. Eso no tiene mayor ciencia. Eso es todo lo que se hace con una fuente. Entonces aquí conectamos la salida, aquí tenemos acá tenemos nuestro potenciómetro, nuestro integrado, y ya ahí tenemos nuestra fuente ya lista para hacer el circuito impreso. Entonces pues eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Un fuerte abrazo. Importante, que se me olvida, si esta viene la salida en DC, hay que ponerle un texto donde diga cuál va a ser el positivo y cuál va a ser la tierra. Entonces, de la misma manera, ¿no? Este va a ser el positivo y aquí voy a tener el negativo, para que no se vaya a equivocar. Negativo, tierra, listo. Entonces vemos que todas las tierras estén bien conectadas, ¿cierto? Los negativos, y vemos que ya está. Entonces este sería nuestro diseño. ¿Qué faltaría hacer esto? Vamos a darle una vista, dejar, cerremos el espacio de trabajo, a esta entrada de acá la podemos girar
Ups, esta entrada acá, esta entrada para que no le quede encima. Entonces cambiémosle el nombre, es que está muy grande. Entrada, pongámosle in en AC, por eso en inglés que se utiliza todo más fácil de colocar. Esta salida sí no, pero como ya trabajamos todo como en inglés, entonces sí, es como para conservar esa parte de la estética. Vamos a cerrar el espacio de trabajo.